grabación para después podérsela subir como hemos estado trabajando. Bien, ahora sí. Entonces, como les decía, hemos estado viendo el contenido mínimo, el contenido esencial que debe contener todo documento, todo perfil de investigación. ¿Cuál es la idea de un perfil de investigación? Pues la idea de un perfil de investigación es exponer los principales o esenciales elementos de una investigación a realizar, es decir, que no es todavía el documento de investigación como tal, pero que nos permite aclarar ciertos conceptos, como el qué es lo que queremos investigar, dónde encontramos el problema para ponernos en contexto del problema en sí. También estamos hablando de lo que es no solamente el contexto, sino el contenido de ese problema, qué elementos se van a tocar. Por eso muchas veces en el perfil del proyecto de investigación se suele tener también lo que es una parte de marco teórico, sustento teórico. Por eso hoy día también les puse qué conceptos serían esenciales o necesarios para poder realizar la investigación. Esto es debido justamente a ese tema en específico, que hay veces que uno puede agregar este punto. Bien, entonces este perfil nos da una idea general de lo que es la investigación que vamos a realizar. Entonces nos habla del problema, tanto del cómo lo encontramos, dónde lo encontramos, qué es en sí el problema y si es posible expresarlo a través de un esquema que nos permita con un solo vistazo, con una sola chequeada, poder mostrar o entender todo, ¿no? Entonces, para eso es el esquema. Los objetivos que nos demarcan qué vamos a hacer, en qué etapas lo vamos a dividir. Es muy importante este punto porque con este punto nosotros podemos marcar hitos. Un objetivo general, objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen actividades y cada actividad tiene una tarea. Y cada tarea puede ser marcada, chequeada a través de un hito. Y lo mismo los objetivos específicos que se van trazando, que se van complementando para poder tener una idea centralizada de lo que nosotros vamos a presentar. La hipótesis que hemos visto con algunos de los grupos con los cuales nos hemos reunido, que me han pedido reunirnos, que no necesitaban una hipótesis. ¿Por qué? La justificación principal de esto es que nosotros no tenemos una hipótesis porque en la mayoría de los casos sus proyectos de investigación están siendo direccionados a una investigación aplicada. Por lo tanto, no vamos a comprobar un concepto, no estamos haciendo un postulado para que sea comprobado o refutado, sino que estamos haciendo una aplicación para mejorar algo existente y poder entregar algo a la sociedad como parte de la investigación. Una de las características principales del área tecnológica, que es nuestra área, es que nosotros nos dedicamos principalmente a este tipo de investigaciones aplicadas o las experimentales como método de investigación. La delimitación de la investigación nos demarca hasta dónde y cómo vamos a llegar. Es esencial comprender la delimitación temporal, realmente está comprendida, ¿no? Es bastante sencilla, pero la de contenido y la geográfica a veces nos generan cierto conflicto. Cuando hablamos de la delimitación espacial o geográfica, hablamos de dónde se va a realizar la investigación. Toda investigación en primera etapa debe estar donde el investigador va a realizarla. Voy a dar ejemplos para que podamos comprenderlo mejor. Si nosotros hablamos de una investigación sobre el acceso a la tecnología en las escuelas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, yo como investigador me encuentro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Sí? Voy a hacerlo acá, voy a ir a todos los colegios, voy a hacer las encuestas, voy a ver cómo están haciendo las cosas, o iré a centros donde están ya realizando el acopio de esta información y voy a hacer una estadística, un análisis profundo y presentaré los resultados. Pero si, por ejemplo, yo planteo hacer que va a ser en el departamento de Santa Cruz, en ese caso no estoy especificando la ciudad exactamente, por lo tanto se supone ¿ya? Que yo como investigador voy a andar todo el departamento recolectando información.
Entonces es importante comprender que la delimitación espacial y geográfica es donde nosotros nos vamos a desenvolver como investigadores. Que después puede ser, por ejemplo, llevado a prueba o propuesto para otros departamentos, para otras ciudades o para otras poblaciones, magnífico. Entonces hay que plantearlo como delimitación espacial, que va a ser primeramente la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para posteriormente analizar su futura expansión, como les aconsejé a un par de los grupos con los cuales nos hemos reunido. No se sienten a poner simplemente el departamento, siendo que no va a ser específicamente todo el departamento, sino va a ser la ciudad. Y no se limitan a decir que va a ser solo la ciudad cuando su proyecto puede alcanzar más allá. Entonces hay que hacerlo que se pueda comprender ambos puntos, de dónde voy a hacer la obra y a dónde puede llegar. Porque una investigación puede llegar, si nace acá en Santa Cruz, pero puede llegar mucho más allá. Por ejemplo, Facebook, un ejemplo muy cotidiano, los que han visto la película de Facebook, vieron de que en realidad la idea inició como un proyecto de la universidad, luego se fue a un proyecto que podían venderlo y después dentro de la universidad y después fue creciendo y ahora ¿dónde está? A nivel mundial. Inclusive China no se está pudiendo escapar de la potencia que tuvo Facebook en su momento. Entonces debemos siempre delimitar espacialmente. Y el contenido podemos ver como las cosas que yo puedo presentar para demostrar y entregar mi investigación completa. Como una metodología de investigación científica, lo primero que nosotros vamos a entregar va a ser un documento. El primer elemento. Después nosotros podremos complementar con, por ejemplo, el tema de un prototipo. Por ejemplo, valga el ejemplo de sistemas, redes, en la última materia que están llevando ahorita de la parte de la carrera del anterior pensum, tienen la materia que se llama proyecto empresarial. Durante todo un semestre se dedica a hacer una materia que se divide en 5 partes y se termina ensamblando un prototipo de una aplicación, de una herramienta, de algo para poder mejorar el entorno nuestro, digamos, el entorno del investigador. Por lo tanto, se tiene como delimitación de contenido el documento que contenga el análisis, el diseño y el perfil de la investigación y además un prototipo que sea el primer prototipo. No se pide que sea un prototipo testeado, no, sino que sea un primer prototipo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en la delimitación de contenido. Cuando hablamos del documento, hablamos que el documento va a tener un análisis de la problemática, va a exponer los objetivos, tanto generales como específicos, va a contener las justificaciones necesarias para poder realizar la investigación. Entonces empezamos a detallar qué va a tener ese documento. Entonces la delimitación de contenido es todo eso que puedo medir y que voy a entregar finalizando mi investigación. Luego la parte de la justificación. En general la justificación la han realizado muy bien todos los grupos. Entonces tenemos una justificación económica, una justificación social y una justificación práctica. En muchos casos, cuando ustedes estén haciendo los perfiles de investigación, no me recuerdo, me parece que en la carrera de ingeniería industrial directamente ponen como justificación de la investigación, no se subdivide en económica, social o práctica, pero igual hay que hacer en ese párrafo, en esos párrafos de contenido, lo que es la referencia a una justificación económica, social y práctica. O sea, de una manera directa o de una manera indirecta van estas tres justificaciones dentro de lo que es el documento de perfil de investigación. ¿Qué dice la económica? La económica habla de la ganancia, que puede ser directa, plausible, o de la ganancia indirecta que podemos tener. Como uno de los grupos indicaba, por ejemplo, dice, nosotros vamos a mejorar la vida de las personas. Al mejorar la vida de las personas van a gastar menos dinero en médicos. Por lo tanto, la ganancia, la justificación económica está en el menor gasto de médicos y un mejor estado de vida. Perfecto. Justificación social.
¿Para qué sirve esa investigación a las personas? Hablemos de si les va a mejorar la vida, les va a ahorrar tiempo, les va a ayudar en la salud, les va a ayudar en la seguridad. Por ejemplo, si hago una aplicación de inteligencia artificial para que se asocie a un proyecto de electrónica, de seguridad y que tenga un modelo de industrialización, un perfil de mercadotecnia y que además se pueda introducir un sistema el mismo sistema de seguridad tanto para el hogar como para, por ejemplo, hablemos de los vehículos, es decir, que empiece a relacionar todos los campos. Económicamente estamos hablando de que las personas se van a sentir más seguras, por lo tanto más tranquilas, menos enfermedades por estrés, menos pago de médico, las personas van a estar mejor, por lo tanto va a haber mejor trato entre las personas. Y así es como llegamos a establecer lo que es la justificación social. Como ven, es, digamos, algo, podríamos hasta decirlo de manera un poco lógica, lo que se viene a extractar, pero a veces nos puede crear cierta confusión. Y la justificación práctica, debemos preguntarnos a nosotros como investigadores, caramba, ¿y qué voy a ganar yo como investigador? ¿Qué va a ganar la comunidad científica, la comunidad profesional con esta investigación? Entonces, por ejemplo, la primera ganancia que existe cuando se hace una investigación científica es la obtención de un documento que plasme todos los conceptos necesarios para comprender, analizar y realizar la investigación completa. Por lo tanto, la primera justificación práctica es el de tener un documento. Después podemos añadir a esa justificación práctica, por ejemplo, un documento de consulta, podemos añadir un modelo, podemos añadir una propuesta, podemos añadir métodos, podemos añadir las cosas que nosotros estamos planteando y plasmando en ese documento como parte de la solución de esa investigación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar, comentar, compartir? La delimitación temporal es el tiempo que nosotros vamos a tomar en hacer la investigación. Por ejemplo, ustedes dentro de su investigación, por eso les insistía bastante a los que se han reunido también, de qué es el perfil el que vamos a acabar en este módulo. Si recuerdan, cada sábado decía, es el perfil. Entonces, la delimitación temporal de este módulo es la elaboración del perfil del proyecto de investigación que va desde el, me parece que 3 o 6 de marzo del 2021 hasta el 3 de abril del 2021. Entonces, la delimitación temporal nos marca si es necesario las partes en las cuales se va a dividir la investigación. En este caso podríamos hablar de una etapa de perfil, una etapa de análisis y una etapa de diseño. Y se les demarca tiempo, se les asocia un tiempo. Eso es la delimitación temporal, donde le ponemos una fecha de inicio y una fecha de finalización. ¿Alguna otra pregunta? Sí, estoy grabando. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muchas veces no se llega a tener cuando uno está proponiendo una empresa, por ejemplo. Entonces lo que uno hace es hacer cálculos de cuánto tiempo le va a tomar. Ahora ustedes tienen una experiencia de hacer el perfil de investigación. Después tienen que aplicar según su área los métodos que les están enseñando para cálculo de tiempos para hacer diferentes tareas. Por ejemplo, en el área de sistemas hacemos un cálculo de una estimación de tiempo dependiendo si estamos utilizando un PUTS, un XP con Scrum. En el área de redes para un proyecto utilizamos, por ejemplo, un top-down para calcular el tiempo que nos va a tomar realizar cierto proyecto.
Para industrial, dependiendo si estamos haciendo un tema de personal, de seguridad, hay métodos y modelos para calcular tiempos de duración. Entonces, se calcula un tiempo para el perfil, una primera etapa, un tiempo para el análisis, un diseño, y en función a esto se pone. Y siempre a este cálculo, esta estimación que nosotros hemos realizado, se le aumenta entre un 7 y un 15% de la duración del proyecto. Me explico. Si, por ejemplo, yo calculo que el proyecto voy a tardar en hacer la investigación 7 meses, es decir, 210 días, agarro y multiplico esos 210 días y saco su 7% y lo sumo al tiempo que he expuesto. Porque siempre puede haber algún factor que no estamos calculando y nos retrasa el proyecto. Por lo tanto, siempre es bueno tener un tiempo adicional para para estos inconvenientes y así poder tenerlo ya estimado en lo que es el desarrollo normal del proyecto. No sé si con eso pude dar respuesta a su pregunta. Perfecto. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, hoy día vamos a pasar a lo que es el diseño metodológico. El diseño metodológico se divide, para expresarlo, en tres partes. Pero primero vamos a tocar un poco un asunto que es bastante importante, que es el tema de la división que va a tener nuestro modelo metodológico. Por un lado, tenemos los métodos que son propios de la investigación, que tenemos, por ejemplo, lo que es un metaanálisis, un ensayo, tenemos lo que es la experimentación, un descriptivo, un inductivo. Y por otro lado tenemos los propios métodos que son para realizar un proyecto. Por ejemplo, cada profesión tiene un método, un modelo para seguir y poder realizar un proyecto. Por ejemplo, si yo quiero contratar personal, no voy a ir simplemente ahora que está de moda las redes sociales, voy a poner una solicitud en Trabajópolis y a los primeros 5 que se presenten los contrato. Tengo que ver una serie de características, ¿no? Entonces tendrán que enviarme su currículum para poder analizar, tendré que hacer una entrevista, tendré que hacer un análisis psicotécnico para ver si esa persona me va a traer conflicto, va a ser conflictiva dentro de la empresa, etcétera. Por lo tanto, tenemos métodos. Como métodos de investigación y métodos para nuestras diferentes áreas. Por ejemplo, métodos de desarrollo de sistemas. ¿Sí? Prototipado, cascada, espiral, tenemos ya el PUTS. Puedo ver métodos de redes de computadoras. ¿Sí? Estos son redes normales, redes de computadora. Entonces, puedo ver las topologías y todas ellas me van a llevar a, por ejemplo, el top-down. Tenemos otros modelos aquí está, otros modelos para poder hacer. También tenemos métodos de contratación de personal. ¿Sí? Tenemos las entrevistas. Son diferentes métodos, herramientas que están a nuestra disposición para poder realizar esa tarea que nosotros necesitamos. Voy a ir a un ejemplo un poco específico, que es del área de mecánica. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer si yo quiero mejorar un motor diésel? Tendré que empezar a analizar, ver cómo funciona, analizar todas sus partes, ver qué capacidades tiene, la resistencia, etc. Y tengo que trazar una meta. Entonces existen métodos para ir mejorando, para ir trabajando todo ese potencial.
que los de mecánica lo lleven. Entonces puedo trazar una meta, por ejemplo, deseo mejorar el rendimiento de un motor diésel en un 20% y deseo bajar la temperatura de trabajo. Perfecto, ya tengo mis metas trazadas, entonces eso lo voy a llevar como parte del objetivo. ¿Cómo me di cuenta de ese problema? Bueno, actualmente hay mucha escasez de combustible, el diésel tiene más fuerza, tiene menos problemas con el agua, inclusive podríamos decir que es menos contaminante, aunque produce más polución, pero en cuanto a gases de efecto invernadero es menor su entrega a la atmósfera, por lo tanto ese es el problema. Entonces queremos como objetivos poder conseguir esos dos elementos, ¿sí? Mejorar el rendimiento del vehículo y disminuir su temperatura de trabajo. Por lo tanto, vamos a trazarnos un tiempo para poderlo hacer. Una delimitación espacial lo vamos a hacer aquí en Santa Cruz de la Sierra. No olviden que el motor va a tener una reacción diferente, por ejemplo, en un lugar donde hace más frío, en un lugar más alto, en un lugar más bajo, dependerá de la cantidad de oxígeno, de la presión atmosférica, etc. Porque incide todo esto en un motor diésel. La delimitación de contenido será entonces todo lo que voy a poder poner en ese documento. Finalmente, por ejemplo, obtengo un modelo de mezclar la combustión en dos etapas, es decir, que primero voy a meter el diésel para poder generar la elevación de temperatura, generar el primer impulso, y en la segunda etapa, en vez de hacer el desecho o botar simplemente el gas que se produce por la acción de la combustión del combustible, valga la redundancia, le voy a mezclar agua. ¿Para qué? Para poder obtener anhídrido carbónico en vez de dióxido de carbono en menor cantidad y bajar la temperatura del motor. Y para ello me pongo a analizar cuántas atmósferas necesito, aproximadamente 300 atmósferas. Entonces tengo que ver si mi motor diésel también va a aguantar. Tengo que empezar a ver en qué ángulo tiene que entrar el agua prácticamente pulverizada para poder enfriar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, he empezado desde una idea general, que era simplemente mejorar el rendimiento y bajar la temperatura. He trazado los objetivos, no he trazado ninguna hipótesis. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo como aplicativa. Ya estoy dando una solución. Voy a mezclarlo con agua para bajar la temperatura y convertir en anhídrido carbónico el dióxido de carbono. Por lo tanto, no tengo una hipótesis. Tengo una delimitación que la voy a establecer en función al modelo que depende de cada carrera. Y obviamente la justificación salta desde los objetivos, ¿no? Socialmente, si mejoro el ambiente, la gente va a tener mejor salud, disminuirán las alergias, tendremos un nuevo modelo, los centros de investigación podrán seguir este esquema, económicamente vamos a ahorrar, ¿por qué? Porque se necesitará menos diésel y lo podremos compensar con agua. Y acá llegamos al diseño metodológico donde hablamos de las características de la investigación. Empezamos a ver y decimos, bueno, voy a empezar a experimentar qué ángulo necesito, cuántas atmósferas necesito para poder pulverizar el agua. Entonces, estoy hablando del método, un método experimental. Pero además, como ingeniero mecánico, voy a tener un método de trabajo para esa experimentación. La verdad que desconozco nombres ahorita de métodos para la parte de mecánica, pero tendrán sus propios modelos que incluyan el análisis, la planificación, la implementación y la puesta a prueba. Por lo tanto, en las características de la metodología de investigación, hablamos de la investigación pura, pero en la metodología la dividimos en dos. Esta metodología se va a dividir en la metodología de la investigación propiamente dicha. Aquí. Perdón que con el acento, como está en inglés, a veces le pongo al revés. La metodología de la investigación propiamente y la metodología
del desarrollo, del diseño o del prototipo, dependiendo bajo qué título lo estamos trabajando. Entonces, a través de esto, yo divido lo que es mi investigación y esto va en el mismo punto. Dentro del punto 5.2 tenemos entonces el 5.2.1 y el 5.2.2, donde en una hacemos la descripción de lo que estamos viendo en esta materia y en la otra tenemos una descripción de lo que es específica de nuestra área de trabajo. Por ejemplo, los de sistemas me pueden decir vamos a utilizar como metodología de desarrollo XP con Scrum y tienen que justificarlo. En la parte de la justificación metodológica tienen que justificarla debidamente por qué están utilizando esa metodología, ¿sí? Y en lo que es la metodología de la investigación también, ¿sí? El diseño por un lado y la investigación, valga la redundancia, son los dos elementos que debemos manejar. Entonces vamos a ver un poco estos métodos. Habíamos visto hace un par de sábados, justamente hace 2 sábados, me parece que fue la segunda sesión que tuvimos, el tema de los métodos que tenemos. Entonces, habíamos explicado el enfoque que es cualitativo y cuantitativo, o la mezcla de ambos. También puede ser cuantitativo o cualitativo. ¿De qué depende? ¿De qué hacemos más? Si nuestro proyecto está basado en agrupar o está basado en contar las cosas. Por ejemplo, queremos saber a cuántas personas les gusta la sopa. Es un cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque queremos saber a cuántas les gusta la sopa, pero estamos agrupando. La finalidad es realizar una agrupación justificada según lo que nosotros estamos observando. Cuantitativo, cualitativo. Por ejemplo, conocer datos que exponen las empresas mineras. ¿Sobre qué? Por ejemplo, uso de mercurio para la extracción de oro. Perfecto, los grupos ya están establecidos, los criterios están dados, simplemente vamos a contar. Vamos a contar, por ejemplo, cuántas movilidades pasan por el semáforo del segundo anillo y 3 pasos al frente. Cuantitativo. Vamos a contar. Vamos a contar cuántas movilidades rojas pasan por el semáforo del segundo anillo y 3 pasos al frente. Cualitativo. Después de eso, tenemos lo que son los diferentes, esto ya lo dejamos, que lo hemos ido viendo, la investigación aplicada. Listo. Tenemos lo que son, aquí. Perdón, que me falta abrir el... Aquí está. Podemos tener muchos modelos. Esto lo he sacado, se los voy a compartir. Son imágenes, capturas que encontré un resumen bastante interesante de Google, donde tenemos la agrupación de los métodos. Por ejemplo, el metaanálisis, que es un método cuantitativo que analiza los resultados de un grupo de estudio, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar para el trabajo. Acá están las herramientas, la observación, las entrevistas, documentos, materiales. Tenemos los métodos mixtos. Y el que les quiero mostrar. Acá este libro les voy a compartir. Es de Morán. Es bastante utilizado. Esto les va a servir ya para cuando estén en su proyecto. Aquí tenemos los diferentes métodos para poder realizar investigación. Podemos, digámoslo así, resumirlos en 6. Que ahorita se los voy a mostrar, por favor.
pero quiero mostrarles el material. Tenemos entonces el propósito, la metodología y el método. Tenemos el método científico que va por las etapas, que es lo que hemos estado repitiendo todo este tiempo. Fíjense que acá nos va exponiendo el planteamiento del problema, elementos del planteamiento, el marco teórico, errores, las variables, la hipótesis. ¿Sí? Entonces un poco un compendio para que ustedes tengan una herramienta más para poder trabajar. Bien. Entonces esto les estoy pasando a la, perdón, a la unidad virtual, carpeta que hemos compartido, para que todos puedan tener acceso. Entonces, métodos. Perfecto. Ya lo tienen entonces disponible. Debe estar recién subiendo para que después lo puedan ver. A ver, ahora sí está subiendo. Perfecto. Bien, entonces, ahora permítanme un segundo, por favor. Si hay alguna pregunta, podemos ir aprovechando. Bien, parece que nada. Entonces, ahora sí. Minimizamos esta. Y nos vamos a ver esta imagen. Como les dije, podemos concentrar de manera general los métodos de investigación en estos 6. El método experimental es el que más se va a presentar en nuestro día a día por las áreas a las cuales pertenecemos. Nosotros como profesión estamos en un área del área exacta, del área de tecnología, por lo tanto el experimental es el que más va a saltar. ¿Cómo puedo hacer esto? Tendré que empezar a experimentar cómo sale mejor, cómo se puede optimizar. Pero tenemos todos estos métodos. Tenemos el deductivo, que está centrado en trabajar de una idea general, de algo general, para poder llegar al principio de funcionamiento, pero de manera específica. Podemos ver, por ejemplo, las estrellas. ¿Tienen luz? ¿Cómo tienen luz? De manera general. Después cada una de ellas tiene un método y podemos decir, bueno, vamos a ver este tipo de estrellas que tienen y vamos a empezar a investigar. Entonces vamos a deducir qué está pasando. O vemos que, por ejemplo, con las clases virtuales, según lo que han sacado en las noticias, los niños tienen menos experiencia o son, no me gusta el término, pero son malos en matemáticas, los de primaria. Entonces vamos a empezar a deducir por qué. Porque no podemos decir simplemente las clases virtuales, sino tenemos que ver cuál fue el motivo de las clases virtuales, de este trabajo a distancia, que indujo a que los niños no puedan aprender matemáticas. Entonces podemos ver el material, podemos ver un sinfín de elementos que podrían haber repercutido en que los niños no puedan aprender bien matemáticas. Luego tenemos el método inductivo. El inductivo es aquella orientación, aquel método que va al revés del deductivo. Es decir, que va de algo particular a algo general. Por lo general, nos permite formular lo que nosotros llamaríamos las teorías.
veo un fenómeno físico, lo analizo y formulo una hipótesis. Y entonces vamos a ir hacia algo general para establecer algo que me rija en todo el universo. Por ejemplo, lo que decíamos de la solución de un problema en Santa Cruz de la Sierra. Primero lo analizamos a nivel Santa Cruz y vamos creciendo, yendo hacia una generalidad. El ejemplo de Facebook, de una universidad a todo el planeta. Y luego podríamos hablar de todo el planeta hacia algo específico. Hemos visto el fenómeno de los vientos. Vamos a analizar para ver cuál es su funcionamiento. Simplemente el viento se produce porque el aire se pone en movimiento de un punto caliente hacia un punto frío, o de un punto frío hacia un punto caliente. ¿Cuál será lo correcto? Entonces empezamos a experimentar en ello. Entonces podemos también mezclar dos métodos. Hacemos dos etapas de investigación y este es otro concepto que debemos nosotros ver. Por ejemplo, yo voy a ver con el método histórico qué es lo que se ha hecho para solucionar el tema del uso del combustible, del rendimiento de los vehículos con motor diésel. Históricamente voy a averiguar qué modificaciones hubieron, qué propuestas hubieron, y encuentro por ahí un documento que me habla de la Universidad de Milano en Italia, donde hay una propuesta que nunca se implementó para hacer un motor que funcione de manera híbrida entre diésel y agua. Perfecto. Entonces voy a empezar a experimentar la segunda parte de la investigación para ver si logro replicar ese experimento. Entonces primero he utilizado un método histórico y después un método experimental. He dividido en dos mi investigación. El método descriptivo es el que intenta de manera directa responder una pregunta que se hace sobre algo o algo muy específico, una determinada parte de la realidad que es objeto de estudio. Por ejemplo, yo quiero ver por qué los aviones vuelan. Vamos a hacer una descripción de por qué los aviones vuelan. Magnífico. Vamos a responder esta pregunta. ¿Puedo dividirla en dos? Puedo usar un método histórico para ver toda la trayectoria que hubo y luego hacer el método descriptivo como tal para responder la pregunta. Entonces voy a hacer una documentación histórica y voy a hacer una propuesta, una descripción de la solución. El explicativo, que parece ser prácticamente lo mismo, pero ¿qué pasa? Fíjense, el explicativo es aquella orientación que además de considerar la respuesta al cómo, se centra en responder la pregunta ¿por qué es así la realidad? ¿O cuáles son las causas? Todo lo que implica, qué elementos están relacionados, qué variables juegan entre medio para modificar o hacer que las cosas se comporten de esa manera. Un ejemplo bastante claro en este tema es, por ejemplo, el clima. Si hay un incendio forestal, genera su propio clima. Entonces podemos analizar las variables como temperatura, vientos iniciales, humedad, podemos analizar el mismo follaje de los árboles, tipo de vegetación existente, para ver cómo llegaron a generar ese propio clima. Entonces, aparte de responder el cómo, explican por qué ha llegado a presentarse la realidad de esa manera. ¿Alguna pregunta? Bien. Sigamos entonces. El método experimental, como su nombre bien lo indica, es aquella orientación que a partir de lo ya descrito y explicado, se centra en predecir lo que va a pasar en el futuro si es que modificamos algo. Por ejemplo, voy a ver qué pasa si yo pongo la mano sobre la hornilla encendida. Obviamente me voy a quemar, entonces voy a hacer primero una descripción y después voy a ver qué es lo que va a pasar. Yo seguro que voy a tener que ir al médico porque tengo quemaduras en la mano.
Entonces voy a experimentar, voy a realizar la verificación de lo que estoy proponiendo. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, si me permiten un segundo, creo que cerré mi WhatsApp para enviarles también la imagen por WhatsApp, aunque está en la carpeta, pero para que ustedes la tengan disponible. Bien. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿El experimental? Ya, en el experimental básicamente lo que trata es de hacer una propuesta y realizar la prueba, el test, digámoslo así, de eso que estoy proponiendo. El experimental, como su nombre indica, tengo que jugar con las variables del entorno, las variables de la realidad, para ver qué es exactamente lo que pasa. Por ejemplo, si, a ver, si yo le echo agua al fuego, el fuego se apaga. Lo voy a hacer y voy a ver por qué es así. Pero yo podría hacer un cambio y decir, ya, se apagó porque le eché mucha agua, le eché el balde lleno de 18 litros. ¿Qué pasa si esa variable, que es la cantidad de agua, yo la modifico y solamente le dejo 7 litros? Voy a hacer el experimento, le voy a echar agua nuevamente al fuego bajo las mismas condiciones para ver qué es lo que pasa. Otro ejemplo, queremos sembrar nubes. Entonces analizamos la humedad, analizamos la presión atmosférica y vemos la capacidad de partículas o iones de plata que tenemos para lanzar en la atmósfera y producir o estimular a las nubes para que haya lluvia. Entonces podemos modificar esa cantidad, de decir, a ver, si es que yo aumento un tanto por ciento de mis partículas de plata, voy a tener un mejor resultado. ¿Por qué? Hago la prueba y digo, sí, ¿por qué? Porque se observó de que pudieron estimular más a que las gotas de agua se junten, por ejemplo, saturaron mejor la nube. Entonces, se basa principalmente en experimentar, sobre la base de cómo está funcionando la cosa, yo además jugar con esas variables o esas premisas que existen para afirmar el cambio. No sé si quedó un poco más claro. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Bien. Entonces, ahora se les envió la imagen, que me parece un buen resumen esta imagen, porque hay varios conceptos, hay resúmenes, pero son largos. El resumen que les subí a la página tiene como 13 capturas para explicar estos mismos conceptos, en cambio aquí está bien, bien resumido. Listo, entonces ya lo tiene. Bien, entonces eso es lo que nosotros debemos colocar en el diseño metodológico. Características de la metodología de investigación. Aquí vamos a describir ese método, esa metodología, esos pasos que vamos a utilizar. No encuentro otro término para decir esa metodología con la cual vamos a investigar. Y luego vamos a decir cuál vamos a utilizar. Aquí tenemos que hablar también si es cuantitativa, cualitativa. O mixta. ¿Sí?
Luego tenemos que hablar de la metodología de investigación, los 6 modelos, y justificar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace esta descripción de las características? Por ejemplo, vamos a contar cosas, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a describir, vamos a analizar documentos históricos. Estos elementos son los que nos trazan para tomar la decisión de uno de los métodos. Si hablamos de documentar documentos históricos, el método histórico. Si hablamos de describir un problema, la descriptiva. Si hablamos de jugar con las variables, el experimentar. Si necesitamos saber por qué sucede algo, no solamente cómo, sino también por qué sucede de esa manera, un método explicativo. Si tenemos una idea vaga, una idea general de lo que está pasando, entonces utilizamos el método deductivo. Si tenemos un fenómeno casi pequeño que hemos visto y que queremos explicarlo, entonces empezamos a inducir para llegar a una teoría de un todo. Entonces vamos con el inductivo. Según eso y esas características son las que nosotros tenemos que anotar en este punto. Y ya ponemos la metodología de investigación. Y acá ya la metodología del diseño propiamente. Esto ya va relacionado a la especialidad, a la carrera. Tenemos diferentes metodologías para poder desarrollar proyectos de nuestras diferentes áreas. Entonces, aquí va esa parte. Si nosotros no vamos a realizar un modelo, no vamos a hacer una aplicación de algo, simplemente vamos a hacer una investigación para describir un concepto. Por ejemplo, en el área de sistemas, quiero investigar sobre lo que fue la característica principal que proporcionó el factor evolutivo a los lenguajes de programación. Entonces tendré que utilizar un método de investigación histórico para ver. Y luego voy a utilizar un descriptivo para describir las características de cada uno y poderlos agrupar. Entonces va a ser una investigación cualitativa. No tenemos nada de cantidad de conteo, sino de las cualidades que tuvieron cada uno de esos lenguajes de programación. Y como metodología del desarrollo de diseño no tenemos ninguna, porque en realidad no vamos a diseñar nada de nuestra área, sino estamos haciendo una investigación para ver cuál fue el factor principal. Sobre ello, otro investigador puede venir y puede decir, según esta investigación, el principal factor fue la amigabilidad con el usuario, con el desarrollador. Perfecto. Entonces, sobre esto yo voy a hacer una investigación para ver cuáles son los factores esenciales para decir que un lenguaje de programación es amigable con los usuarios. Entonces, va a generar otra investigación y ahí sí va a poder tener una metodología de desarrollo de un diseño para la propuesta de un lenguaje con ciertas características. Entonces, como metodología de diseño, podría tener un PUTS para utilizar notación BNF y proponer un nuevo lenguaje de programación. En el caso, por ejemplo, de mecánica, vamos a hablar de una investigación pura para saber cómo mejorar el octanaje de la gasolina sin producir contaminación. Me estoy inventando algo. Entonces, va a utilizar una metodología en la cual apuntaríamos más en este caso. ¿A qué método? Si quiero mejorar el octanaje de la gasolina para no producir contaminación. ¿Quién se anima a lanzar una idea? Ya. Perfecto. Y para ello, ¿cuál método cree que tendríamos que utilizar? Ya usted nos ha dado los principios. ¿Cuál de estos métodos tendríamos que utilizar para hacer esa investigación?
Ya, perfecto. Gracias, Rodrigo. Experimental en todo su contenido. Sí. Perfecto. Los antecedentes con el método histórico y la prueba con el método experimental. Correcto, Rodrigo. Muchas gracias. Por ejemplo, tenemos estudiantes de electrónica y de sistemas. Mezclemos las dos áreas. Quiero desarrollar una inteligencia artificial para controlar un modelo de seguridad para el hogar. Quiero crear un modelo de inteligencia artificial para mejorar la seguridad del hogar. ¿Qué método será? Experimental. ¿Cómo podríamos justificarlo, José? ¿Qué se le viene a la cabeza en este sentido? A ver, ¿alguien? Así es. Perfecto, José Carlos. Gracias. Entonces, más o menos lo que usted expresa es utilizar primero un método histórico para ver las características del entorno y luego explicar por qué suceden esos eventos y según la propuesta, por qué es así esta realidad, utilizaría un experimental para la propuesta del desarrollo. Perfecto. Perfecto, José Carlos. Muchísimas gracias. Correcto, estamos mezclando entonces en este caso tres elementos según la etapa de la investigación para poder hacer. Es como si estuviéramos haciendo tres investigaciones diferentes para poder llegar a una solución, a una propuesta. Muchas gracias. Hagamos otro ejercicio. Pensemos en la parte de industrial. Yo estoy trabajando en una empresa, pensemos en una empresa como Carlos Caballero, la cual tiene que comprar grandes cantidades de gas. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver el contenedor de gas para que llevan a yacimientos. Es literalmente enorme. Lo llevan en la madrugada cuando les toca hacer el abastecimiento para poder llenarlo el tanque y no afectar al flujo de tráfico. Como ingenieros industriales tienen que ver todo el proceso de elaboración. Tenemos diferentes modelos, por ejemplo, el justo a tiempo, en que la materia prima llega justo a tiempo a la empresa para ser procesada. Siempre tiene que asegurarse de que está ahí cuando tiene que estar para no utilizar depósitos. ¿Qué investigación podríamos proponer, qué método y qué investigación en este caso, para poder optimizar el tema de la llegada del gas natural para los hornos de la metalurgia de Carlos Caballero? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Con qué método podríamos describir ese proceso para optimizarlo?
Ya, deductivo de algo general, algo particular, sí es una buena propuesta. ¿Alguien dice lo contrario? El deductivo. Ya, perfecto. En general el proceso está, la propuesta está hecha de esa manera, ¿no? Deducir qué se puede hacer para poder solventar esto. Y luego tal vez la forma de poder hacer el cálculo de optimización podría ser con el explicativo. Por ejemplo, cómo es que hace, por qué lo hace así y cómo funciona su recarga, cuánto tiempo tarda. Pero necesitamos establecer una regla a través del deductivo para poder decir en este horario, de esta manera, bajo este transporte, etc. Perfecto. Entonces, se va entendiendo el tema de los métodos de investigación. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es el diseño metodológico y hablamos de las características de la metodología de la investigación, hablamos si es cuantitativa, cualitativa, mixta, y aquí vamos a entrar a un punto más, ¿ya? Que son las herramientas para la recolección de datos y las fuentes de documentación. Aquí cuando hablamos fuentes de documentación estamos hablando de perdón, de primarias, secundarias. Las primarias, las fuentes de documentación primarias son las que nosotros accedemos de primera mano. Por ejemplo, como herramienta de recolección de datos para la población y toma de muestras, nosotros hacemos entrevistas. Mis entrevistas son fuentes de documentación primaria o fuentes de información primaria. ¿Por qué? Porque accedo a ellas de primera mano. Estoy yendo personalmente al campo de trabajo para obtener esa información, esos datos. Por lo tanto, son primarias. Dentro de mis herramientas de recolección de datos, por ejemplo, si estoy utilizando un método histórico, estoy accediendo a las investigaciones de otras personas. Por lo tanto, mis fuentes de información serán secundarias. ¿Por qué? Porque ya yo estoy obteniendo los datos de alguien que ya hizo una investigación anterior. Por lo tanto, me llega de segunda mano, secundarias. Entonces tenemos la fuente de información primaria y la secundaria. Y las herramientas de recolección de datos son eso, son las herramientas que nosotros tenemos a disposición para poder capturar la esencia del entorno. Dependiendo si mi investigación es cualitativa, cuantitativa, tenemos diferentes herramientas para la recolección de datos. Se los voy a mostrar, les voy a pasar una diapositiva, pero lo que quiero mostrarles es que todo esto lo podemos encontrar aquí en Google. Ya. Ok. ¿Me pueden escuchar? ¿O es que se colgó toda mi máquina? Ah, ya, perfecto. Fíjense, herramientas de recolección de datos cuantitativos. Entonces empezamos a ver y tenemos varias herramientas que podemos ir utilizando. Tenemos mucha teoría en internet, teoría resumida, teoría bastante explícita, y aprovecho de compartirles, les voy a mandar vía WhatsApp otra imagen con algunos lugares donde ustedes pueden capturar información. Ok, me equivoqué de paginita, perdón. Como fuentes de información, ¿sí? Archivos, bibliotecas, para que ustedes puedan utilizarlo y poder tener la seguridad o por lo menos una constancia de que lo que están recolectando es algo valedero para citar. ¿Ya?
Perfecto. Son 7 páginas que ustedes pueden utilizar para poder obtener información fidedigna para su investigación. Ya les debió llegar. Entonces, cuando hablamos de recolección de datos, ok, parece que mi internet está queriendo. Bueno, voy a empezar a cerrar un poco para mejorar nuestra. Listo. Bien, recolección de datos cuantitativos. Primera cosa que debemos ver en los datos cuantitativos es la confiabilidad de los métodos que utilizamos. Por lo tanto, tenemos que ver que realmente aporten y que no haya influencia del exterior, como les dije en una anterior clase, los sesgos. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, las pruebas objetivas, que es uno de los métodos para hacer análisis cuantitativo. Las pruebas objetivas, ahí están sus características. Tenemos las encuestas, tenemos la escala, en realidad son una serie de símbolos, principalmente valores numéricos o letras, pero con valores numéricos se lo hace de mejor manera. Por ejemplo, cuando les hacen la encuesta de la universidad, les dan una escala para poder marcar. Luego tenemos los cuestionarios, tenemos las entrevistas a expertos, las listas de cotejo. Son una serie de herramientas que nos permiten recaudar datos de manera fidedigna según el tipo de investigación que estamos realizando. Si es una investigación cualitativa, cuantitativa o tal vez híbrida, tendremos que utilizar métodos para cada una de las especialidades y luego mezclar los resultados. Les mandé la dirección, el enlace a WhatsApp también para que lo tengan disponible. Exactamente. Ya sea que sea más cualitativa, entonces será cuantitativa, o si es más cuantitativa, entonces será cualitativa, dependiendo cuál predomina. Listo. Entonces tenemos esos elementos que van dentro de las características. Y luego la metodología que hemos visto, los 6 modelos esenciales que son los que se utilizan. Y luego, si es necesario, la metodología del desarrollo del diseño, que es propio de la carrera o la especialidad, dependiendo qué vamos a hacer, si vamos a hacer el desarrollo de software, si vamos a hacer una red, si vamos a hacer análisis de inventarios, procesos de producción, optimización, si vamos a hacer esquemas eléctricos, si vamos a hacer propuestas, si vamos a mejorar una turbina. Cada uno de ellos tiene su propia metodología que nosotros como especialistas del área conocemos y debemos citar y expresar en este punto. Y aquí en la justificación metodológica es donde nosotros vamos a decir, miren, es así por esto y por esto. Así como cuando participaron ahorita con el tema de los métodos, decían, ¿por qué estamos trabajando de esta manera? ¿Por qué vamos a hacer consultas? ¿Por qué vamos a usar documentos para ver lo que ha pasado antes? Entonces, aquí debemos justificar nuestra respuesta o nuestra propuesta del tipo de metodología, tanto para la investigación como para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, en el desarrollo de software diremos PUTS y Scrum. Voy a justificarlo diciendo, bueno, mi equipo de trabajo consta solo de 5 personas, porque XP me dice que es un máximo de 9 personas en un equipo para XP. Entonces, necesito relación con el cliente, tengo un equipo de trabajo de 5 personas y tengo 5 meses para el desarrollo completo del proyecto. Ah, perfecto. XP y Scrum viene bien. Tengo un equipo de 20 personas, tengo un lapso de 10 meses de tiempo. No puedo utilizar un Scrum con XP. ¿Por qué? Porque el proyecto es muy grande. Entonces utilizaré un PUTS. Entonces la metodología de desarrollo va a cambiar y va a ser justificada en este punto. Lo mismo pasa con los de redes, por ejemplo, un top-down, o tal vez quieren hacer algún modelo de ITIL.
que propone para la relación no solamente de documentación, sino del desarrollo del proyecto. Entonces vamos a justificar por qué estamos eligiendo eso. Ese es el capítulo de metodología. Como ven, no es largo, pero sí es un poco para tener cuidado. ¿Ya? Voy a pasar así. Listo, ahora sí. Ahora vamos a ver el punto 7. El análisis de riesgo lo voy a dejar para el final, para cerrar hoy día nuestra sesión. Vamos a ver el capítulo 7 y el final, que es la bibliografía, el 8, que es prácticamente algo que ya hemos hecho. Bien, temario tentativo del trabajo final de grado, temario tentativo del trabajo de investigación, temario tentativo de tesis de grado. Podemos poner el título dependiendo qué estamos haciendo nosotros. Pero el contenido es exactamente el mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar todos los capítulos que va a tener nuestro documento final, no solamente el perfil, sino el documento final. Sí o sí, un documento de investigación tiene que tener la problemática, los objetivos, el sustento teórico, un análisis y conclusiones. Sí o sí. De esto ningún documento se salva. Entonces vamos a poner el título y vamos a describir como un resumen de qué es lo que va a contener ese capítulo. Por ejemplo, la problemática. ¿Qué contiene la problemática? La problemática contiene los puntos necesarios para hacer una descripción y comprensión total de la investigación a través del contexto y el concepto de dicha investigación, pasando desde el lugar donde se encontró el problema, describiendo los antecedentes existentes conocidos hasta el momento, proponiendo un esquema, resumen, para poder comprender la investigación en su totalidad y finalmente tener el problema formulado de manera correcta. De hecho, un resumen que describe mi capítulo problemática. No necesito ponerle un número, simplemente necesito citarlo. Capítulo de objetivos. ¿Qué va a tener? Va a tener un objetivo general, va a tener objetivos específicos y cada uno de estos también va a trabajar sobre, y empiezo a detallar, a describir qué es lo que va a contener. Sustento teórico. El sustento teórico, marco teórico, es el capítulo donde yo coloco o expreso lo que son, ¿sí?, todos los conceptos necesarios para poder comprender, analizar y desarrollar la investigación. Pero no todo el concepto bien explicado, sino el concepto general que necesito para poder yo disparar la investigación. Me explico. Si nosotros revisamos las noticias en Internet, en las noticias no nos dan un concepto grande de las cosas. Por ejemplo, aquí, vamos a ver una noticia. Vamos a ver noticias sobre... ¿Qué? Ajá, barco encallado. Aquí está. Gracias por la idea. Entonces nos vamos a noticias. Queremos hacer una investigación sobre el barco que encalló el canal de Suez y empezamos a describir, empezamos a ver las noticias. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó con el barco. Primero estoy haciendo históricamente, viendo qué es lo que hay. Entonces tenemos las imágenes, las noticias del 26 de marzo, es reciente, aquí podemos ver los barquitos, ahí el canal. Luego sabemos que el bloqueo interrumpió el paso entre Asia y Europa de mercancías por un valor estimado hasta el momento de 9.600 millones de dólares cada día. Perfecto. Entonces hay un problema de el canal quedó cortado. Entonces, solución. Bueno, experimentalmente podemos proponer que no vayan por el canal y den la vuelta. ¿Qué significa eso? Ver las rutas alternativas. Aquí tenemos una noticia sobre rutas alternativas. Y ya podemos ir pensando aquí algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es el término que se utiliza, ¿no?
encallado. ¿Qué significa encallado? Entonces es un concepto que debemos colocar en el sustento teórico. Encallar, queda detenida una embarcación al tropezar con arena o con piedra. Ah, eso es encallado. Entonces he visto un concepto necesario para poder comprender la investigación que estoy haciendo. Ahora, otra pregunta que me surge directo. ¿Por qué es tan importante el canal de Suez? Entonces podemos agarrar y buscar información sobre el canal de Suez. ¿Por qué es tan importante? Entonces debo hacer una descripción, un pequeño concepto de este canal para que podamos entender comprender su importancia. Entonces, a ver, ¿alguien está queriendo compartir algo? Más o menos como un glosario, pero de conceptos relacionados netamente con el tema. Y exacto, que sean generales. Correcto, Rodrigo. Gracias. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a trabajar el sustento teórico para la investigación. No necesito hacer muy específico el concepto, sino algo general. Por ejemplo, cuando se revisan tesis o proyectos de grado del área de redes, vemos que nos entramos mucho en el concepto de las topologías y empezamos a describir hasta lo más íntimo de una topología. Por ejemplo, si hablamos de una estrella extendida, empezamos a hablar de los conectores RJ45, las categorías de los cables, la conexión, empezamos a hablar sobre el ruido y la interferencia y los porcentajes y empezamos a ahondar demasiado en el concepto. Por lo tanto, nuestra investigación se empieza a ser enorme y en vez de terminar con un documento de investigación, terminamos con 3, 4 tomos. Por lo tanto, no tenemos que llegar a ese nivel, tiene que ser algo más general. En el caso de mecánica, hablemos de un motor, que es combustión interna, que es combustión externa. Entonces, hago una descripción general de ese concepto necesario, pero sin entrar a muchos detalles. Por ejemplo, no necesito explicar a fondo qué es una bujía para la combustión externa, ¿verdad? O estoy mal, si alguien me puede corregir. Gracias. Entonces, no entrar a esa profundidad de detalle, pero sí dar un concepto general. ¿Para qué? Para que la persona que esté viendo la investigación, así como nosotros hicimos con el ejemplo del encallamiento del barco, pueda realizar su propia investigación y profundizar los conceptos que él vea necesarios o que él no tiene conocimiento. Pero ya ese es, digamos, su problema, ya no es problema del investigador, porque ya esa parte se supone que la saben porque es una investigación técnica, esa parte ya es técnica. Luego tenemos, podemos aquí aumentar los elementos necesarios. Por ejemplo, hay muchos casos que directamente nos pasamos al análisis, pero hay otros tantos que necesitamos acá un análisis de recolección de datos y recolección de datos. Entonces, recolección de datos y tablas. Y tablas. Entonces podemos hablar de un capítulo extra donde nosotros vamos a, por ejemplo, producir, mostrar o describir los datos que hemos recolectado porque son necesarios. Por ejemplo, quiero hacer un análisis de la delincuencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Me voy a la policía, hablo con los encargados y solicito que me den una estadística de los casos más reportados de delincuencia, si fue el robo o fue el asesinato. Estoy haciendo un ejemplo un poco fuerte, pero digamos exagerado, pero que nos permite comprender. Entonces, necesito poner esas tablas. Normalmente las tablas van en anexos, pero yo necesito que las personas que revisen la investigación la vean. Entonces, puedo complementar con un capítulo para poder exponer esas tablas.
y luego las analizamos. El tanto por ciento fueron asaltos a mano armada, o el tanto por ciento fueron en la ciudad de Santa Cruz y el tanto por ciento fue en Guarnes, por ejemplo. Que aunque no lo crean, estadísticamente hay más asaltos en Guarnes que en la ciudad de Santa Cruz, según lo que obtuve de la policía, pero les estoy hablando del año 2019. Luego, si nuestra investigación es aplicada, tendremos un diseño. Si no es aplicada, no vamos a tener un diseño, vamos a tener en su contraparte un capítulo que sea propuesta, dependiendo qué estamos haciendo. Ya eso depende de lo que vamos a nosotros a entregar como finalidad de la investigación. Y por último, conclusiones y recomendaciones. Como les digo, en la parte del temario se pone solamente un resumen de cada uno de estos puntos. Como dato extra, el sustento teórico, marco teórico, se debe empezar a desarrollar en el perfil de investigación. Es decir, que ustedes ya pueden poner un capítulo de sustento teórico y empezar a colocar, insertar conceptos que van a ser necesarios. No es obligatorio, pero sí es aconsejable. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a calificar, ya les digo, no, para la materia no es la finalidad, pero sí, si lo colocan, pues va a ser punto extra. Y luego un cronograma de actividades. Lo más normal para un cronograma de actividades es agarrar un Excel y empezar a colocar de tal fecha a tal fecha, tal actividad, tanto tiempo, tales recursos. Entonces, fecha, actividad y recursos. Eso es lo que nosotros principalmente manejamos en un cronograma de actividades. De tal a tal fecha, con tales actividades, y necesitamos tales recursos. Necesitaremos hojas de papel para hacerlo, necesitaremos viajar, necesitaremos dinero para poder hacer, para el transporte, o para hacer la impresión de las encuestas, o para alquilar un servidor. Entonces, las fechas, actividad y los recursos. Por si acaso, esto se está guardando en tiempo real en la carpeta compartida para que ustedes después lo puedan acceder. Y la bibliografía. La bibliografía debe estar en norma APA 7. Ya algunos grupos pude explicarles, pero ahora vamos a explicarlo nuevamente para todos. Nosotros tenemos una herramienta muy interesante para generar bibliografías y citas, que son los generadores automáticos de las normas APA, que son las que manejamos en nuestro entorno. A nivel Latinoamérica, principalmente vamos a encontrar que manejamos las normas APA y actualmente la última versión es la norma APA 7. Uno que a mí me agrada mucho, que lo he utilizado mucho, lo utilizo mucho, es el generador de Scrivener. Este generador es, como van a ver en este momento, es una herramienta bastante sutil, sencilla de manejar para poder formar la bibliografía o hacer las citas. Word tiene su propia herramienta para generar. Lo malo es que el tema de las referencias lo tiene solo en APA 6 y todavía no hay la actualización para APA 7. Por ese motivo no les estoy mostrando cómo hacer en Word. Aquí está para sexta edición y no para séptima. Y ahorita con la séptima, pues es la regla general de utilizar. Entonces, este generador que tenemos aquí de Scrivener nos permite generar las citas para una página web, para una revista científica, libros, informes, para imágenes que queremos citar, inclusive para videos de YouTube, ahí la referencia. Por ejemplo, si nosotros queremos hacerlo para una página web, le damos clic y simplemente vamos a la página que queremos citar. En este caso es una noticia, le ponemos buscar, va a buscar la noticia
Y fíjense que automáticamente me rellena los campos necesarios. Entonces, títulos, niveles, emprenden alternativas, sugerencias, SUES, el URL, los autores, está aquí. Como autor, la página ha puesto estos. Puedo añadir colaboración o puedo poner que es una organización. Y puedo poner aquí el nombre de la organización. Por ejemplo, de hacerlo de esa manera. Yo me voy aquí y digo la organización, podemos tomarla como el país. Entonces puedo ponerlo como organización, el país. Aquí ponemos el día de la publicación, ya me lo sacó automáticamente, 27 de marzo. Y el día de lectura, en este caso nosotros también lo estamos leyendo el 27 de marzo del 2021. Mi fecha de acceso. La página web y hacemos citar la fuente. Cuando ponemos citar la fuente nos da las diferentes alternativas, fíjense. En este caso son todas las que yo he ido utilizando. Me las ponen en orden, es decir que ustedes van a obtener sus citas bibliográficas en orden alfabético para que no tengan que modificar. Las seleccionan las que quieren, yo voy a seleccionar por ejemplo aleatoriamente unas 3 y le digo copiar. Me voy a mi Word. Perdón. Y puedo añadirlo. Ahí. Control V. Listo. Ya está mi bibliografía. Lo mismo se trabaja para libros, para noticias, para lo que ustedes quieran. ¿Sí? Para imágenes. Es una imagen online o es una impresa. Les voy a poner con una impresa el título, por ejemplo, un diagrama. Diagrama de estados. Me estoy inventando. Tipo, ilustración. Apellido, ya, iniciales. Listo. Ya de publicación, pongamos que fue publicada el 6 de marzo del 2021. Fuente. Documento modelo. Edición, sin edición. De la página, no hay página, la página. Vamos a poner página 3. Citar fuente. Y ahí está. Le doy copiar. Y la tengo. Ahora, por ejemplo, quiero hacer una cita, citar un texto. Pongo citar texto para dentro de mi trabajo, por ejemplo, si estoy exponiendo algún concepto, si quiero dar alguna referencia. Y aquí nos pone inclusive cómo podríamos hacer la referencia. Según un nuevo estudio, y podemos colocar la referencia, los estudiantes mejoran al citar, podemos colocar la referencia. Es decir, que nos da hasta esa alternativa. O si queremos más ayuda, que nos ayude a redactar de manera correcta el documento, ponemos en más y podemos empezar a trabajar con otros de los elementos. Entonces es una herramienta muy interesante para que ustedes puedan trabajar. ¿Sí? Se los voy a pasar también por WhatsApp para que lo tengan disponible. Bien, nos vamos a la última parte de nuestro documento. Si es que no hay ninguna pregunta o alguien quiere comentar algo. Bien. Nos vamos al análisis de riesgos. ¿Qué es el análisis de riesgos? Es básicamente el análisis que debemos hacer
para ver si nuestra investigación puede ser perjudicada por algún elemento externo que de antemano nosotros citamos para poder hacer un plan o elaborar un plan de contingencia. Para poder establecer, realizar o construir el análisis de riesgo, primero tenemos que definir los niveles. Por ejemplo, podemos expresar un nivel alto, un medio y un bajo. Es lo normal. Entonces, alto, el riesgo es casi seguro de emerger durante la investigación con una probabilidad de entre 75 y 90%. ¿Por qué 90% y no 100%? Si estamos hablando de que es muy probable que surja. Porque estamos hablando de una probabilidad de ocurrencia. Si es del 100%, se supone que sucede, que va a suceder. Por lo tanto, ya no es un riesgo, es algo que tenemos que adoptar una medida. Medio, podemos poner el concepto y poner algo así de entre, por ejemplo, 50 a 75 o 74%. Y el bajo, podemos hablar de un 20 a un 49%. ¿Por qué no menos del 20%? Porque en este caso no se lo ve tan conveniente. Enseguida vamos a ver por qué. Porque si la probabilidad baja más, es mejor evitar de que ocurra ese riesgo. Es decir, decimos mejor que no pase, porque cuanto más baja es la probabilidad de un nivel de que ocurra un riesgo, ¿ya? Estamos hablando de que ese riesgo es más potencial en la investigación. Ahorita lo vamos a analizar con todos los datos. Luego, aquí ya estamos hablando la probabilidad, datos, probabilidad de ocurrencia. Luego vamos a definir datos para impacto. El nivel de impacto también podemos clasificarlo como alto, medio y bajo, dependiendo de cómo ustedes quieran hacerlo, pero lo normal es esto. El nivel de impacto alto significa que puede colapsar el proyecto. Es posible que el proyecto no sea viable. Es decir, actúa sobre la viabilidad del proyecto, el nivel de impacto. ¿Ya? En este caso, en el caso de ser un impacto alto, estamos hablando que puede colapsar el proyecto. Un medio, que se necesitarán recursos. Y un bajo, que podría ser un tanto despreciable o habrían alternativas. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Un riesgo para una investigación: no tener acceso a la información solicitada. Vamos a hacer un ejemplo completo. Queremos hacer una investigación histórica sobre la actuación de... A ver, vamos a tomar el ejemplo que parece que fue José Carlos o Rodrigo que propuso, del tema del Plan 3000, ¿no? La delincuencia del Plan 3000. Pero si la policía no nos quiere dar la información, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay? Normalmente baja, entre un 20 y un 49%. Es una probabilidad baja de que ocurra esto. Pero el impacto va a ser alto. ¿Por qué?
porque si no tengo acceso a esa información no voy a poder realizar la investigación, entonces es inútil, la viabilidad se ve colapsada. Plan de control de riesgo, establecer convenios con las diferentes instituciones, obteniendo comprobantes y confidencialidad necesaria. Por ejemplo, quiero como estudiante de la universidad hacer mi proyecto de grado sobre la delincuencia en el Plan 3000. Perfecto. Un riesgo es que no exista información o que no tenga acceso a esa información, que la policía no me quiera brindar esa información. La probabilidad de que ocurra eso es baja, pero el impacto sería alto. Por lo tanto, voy a la universidad, hablo con mi jefe de carrera y le pido que me haga una carta y con el apoyo de mi tutor me presento en la policía, en la FELCC, y presento mi carta y les digo necesito esta información, es para una investigación de la universidad y en la carta se estipulan los niveles de confidencialidad para que no sea publicada su tabla de delincuencia. Entonces he establecido un plan de riesgo, de control de riesgo, un plan de contingencia y he establecido un riesgo. También podría tener, por ejemplo, otro caso de que estamos trabajando en un equipo y un especialista del equipo se retira. Veamos un caso extremo, estamos con el COVID, el especialista se enfermó y tiene que dejar la investigación por motivos de salud. La probabilidad de ocurrencia es baja, el impacto es medio. ¿Por qué? Porque podríamos tener dentro del plan de contingencia, conservar o estipular mejor, equipos con redundancia de profesión. Es una investigación muy fuerte, muy especial, por lo tanto en el equipo voy a poner un encargado y voy a poner un ayudante, un auxiliar. Por lo tanto, si le pasa algo a mi encargado, el auxiliar puede tomar el lugar. Y ya conoce la investigación, por lo tanto, estoy teniendo un plan de contingencia de antemano para que no impacte tanto en la investigación. ¿Se va comprendiendo esto? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Gracias, Rodrigo. Entonces, estos son los elementos mínimos que debemos colocar en un perfil de investigación. ¿Ya? Son los elementos básicos para poder establecer la investigación, su viabilidad a través de un análisis de riesgos, su tiempo y duración a través de las metodologías y el cronograma, y el contenido tentativo a través del temario tentativo. Con eso nosotros podemos entregar la información necesaria a los evaluadores para que consideren nuestra investigación. Como les dije, el proyecto ya está compartido, está en la carpeta. No sé si alguien ha tenido problemas para acceder a la carpeta. Creo que en general nadie, ¿no? Perfecto. De tal modo, cualquier cosa me escriben por favor al celular. Y bien, ahora vamos a hablar de la continuidad del proyecto. Esta legalmente es nuestra última semana de trabajo sobre el proyecto, donde tienen que completar los puntos que nos faltan. Hablamos de la justificación, los que no la completaron. Hablamos del análisis de riesgo, del temario tentativo y muy importante la bibliografía para poder exponer. Entonces, ahora, aquí está mi calendario. Nosotros terminamos el 3. Tenemos toda esta semana. Ya tengo dos grupos que están avanzados, bastante avanzados.
Por si acaso tengo notas de 100 de defensa que pueden disminuir para alguien según cómo han dado hoy día su cuestionario, pero no va a incidir gran cosa. ¿Ya? Entonces, yo necesito que nos organicemos para esta semana responder sus consultas. ¿De acuerdo? Necesito que esta semana aprovechemos de trabajar y que ustedes me puedan hacer consultas para terminar el 3. El 3 sería la defensa final. Por lo tanto, yo voy a tener ahora clases todas las mañanas, es decir, que en las mañanas me va a ser un poco muy difícil. Tendríamos que ocupar horarios de la tarde. ¿Ya? Les voy a mandar un cronograma para que ustedes, o sea, un representante de grupo, se registre a su grupo para un día hacer consultas. ¿Ya? Día tentativo. Sé que en algún caso no puede, tal vez les ocurra alguna emergencia, podemos cambiarlo de día, no hay problema, pero el día 3 tenemos que terminar con la defensa. ¿En qué consiste la defensa del proyecto? La defensa, para empezar, va a ser muy corta. La defensa con cada grupo debería durar entre 5 a 10 minutos, como máximo. Si ustedes quieren usar alguna diapositiva, pueden usarla, ¿ya? Para explicar los conceptos. ¿Cómo es la dinámica de la defensa? Por el momento no va a haber otro jurado externo. No he podido conseguir porque todos están terminando justamente con materias. Y los que somos de metodología estamos en el mismo horario, con el ingeniero Cruz y la ingeniera Cecilia. Por lo tanto, la dinámica va a ser la siguiente. Se van a hacer preguntas generales. Lanzo una pregunta y cualquiera del grupo puede responderla. Y luego se van a lanzar preguntas específicas. Vamos a agarrar, son tales integrantes de cada grupo. Por lo tanto, a ver, tal persona, respóndame tal pregunta. Y van a responder. Si tienen las diapositivas a la mano, pueden utilizarlas. Pero no es estrictamente necesario. Todas las respuestas van a ser verbales, o sea, vamos a hacer una defensa oral y se va a calificar la defensa por un lado, cómo está el documento por otro, el contenido del documento por otro. ¿Ya? Es decir, que si, por ejemplo, su documento, como hay varios grupos que me han presentado, son 7 grupos, me han presentado el trabajo, el documento hecho y el índice automático. Ah, belleza. Entonces, dentro de lo que es formato, eso significa punto extra. Si alguien no tiene, por ejemplo, en algún concepto o en una justificación no hace referencia a un autor, por lo tanto tendremos que retirar un poco de nota porque tiene que haber alguien que apoye lo que está diciendo. Me explico. Si yo dentro de la justificación económica quiero hacer referencia al bienestar de salud para no gastar en médicos, ¿quién apoya esa teoría? Yo quiero, por ejemplo, como problema, hay alguien que está haciendo el tema de la preparación, ¿no? de enseñar las normativas de tránsito para mejorar la conducción prudente. Entonces, yo puedo poner eso que a las personas, al estar educadas en educación vial, van a disminuir la cantidad de accidentes. ¿Quién lo dice? Ah, tal persona hizo referencia o tal autor escribió tal cosa. Ah, perfecto. Entonces tienen que citarlo para referenciarlo en el documento. ¿De acuerdo? Esos son los elementos que se van a corregir. Después, el documento debe tener un interlineado de 1.5 que está ahí en el documento. De tal modo podemos hacer un documentito de texto para que queden expuestos los puntos. Permítanme un segundo, documento de texto.
En la carpeta tenemos un archivo de textos que se llama sobre el documento. Y ahí vamos a colocar los detalles. Permítanme que se pueda abrir. Una pregunta puede ser, por ejemplo, qué metodología, qué método de investigación seleccionó y por qué. Entonces, primera cosa, formato. Segundo elemento a corregir, el respeto de los márgenes. Tercero, referencias. Cuarto punto, bibliografía. Interlineado. Títulos. Me falta ahí el tema de poner algunos acentos, pero es por el tema de la escritura que tengo habilitada en la computadora. Van a disculpar, ahí no me caraché mucho. Bien, títulos. El séptimo, tenemos formato, respeto de márgenes, referencia, bibliografía, interlineado, títulos. ¿Sí? Ahora en el índice con enlace. Es decir, que va a generar punto extra. Va a generar punto extra si tienen sus enlaces. Luego, a ver en la carátula. Que les voy a pasar el formato, eso creo que no les he pasado todavía. Van a ser preguntas generales del contenido. Es decir, que no les van a poder preguntar un concepto como pregunta general, pero ustedes van a poder ayudar si les hacen una pregunta específica. A ver, usted dígame el concepto de teoría general de sistemas. Perfecto, es tal cosa. Si no puede contestar, pueden contestar cualquiera del grupo. Listo. Ahora, detalles. Primero, Times New Roman. Tamaño 12. O también puede ser Arial. Márgenes. Izquierdo de 3. No vamos a utilizar el de 2 pulgadas, sino el de 3 centímetros. Derecho superior e inferior 2.5. Así es, correcto. Exactamente. Estos son los elementos principales. En el tema de las referencias, no hay que olvidar que son para las imágenes. Las imágenes deben tener título. Las referencias de autores, cuando se cita. Necesitamos tener las referencias de las tablas cuando exista. ¿Sí? Todo manejamos con APA 7. Y esos son los detalles del documento. Después todo es válido. El tema de la numeración.
Disculpen que no tengo el... A ver. Sí, me aceptó el título. Ya. El tema de numeración, derecha inferior. Bien. De tal modo, estos son los puntos y el modelo de documento que hemos estado revisando está ya con todas las características. Ahorita lo vuelvo a abrir para que podamos revisarlo y podamos ver esos detalles. Ahorita que abra, que de pronto se ha puesto muy lento, no sé si, como no he detenido la grabación del OBS, puede ser que me esté haciendo un poco de conflicto por ahí. Bien, yo creo que podría detener el OBS. Voy a